Muy buenos días, feliz domingo. Seguimos con la carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos, vamos a ver 3, de 3 al 12. Y el tema es la esperanza viva y eterna. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor obre, el Espíritu Santo guíe y abra tu corazón y esta palabra pues dé fruto. Señor, te damos gracias por un domingo más. Venimos alegres a deleitarnos en tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, prepare nuestros corazones para recibirla, para que seamos, Señor, esas personas que busquen tu rostro, busquen tu reino y tu justicia a través de ella, Señor. Que aprendamos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Damos gracias porque hasta el día de hoy nos has dado, Señor, la salud, Señor, nos has permitido estar aquí, Señor, predicando tu palabra, enseñando sobre tus misterios, Señor. Pedimos, Señor, bendición para todas esas personas que están enfermas, que están en los hospitales, personas que están en sus hogares, Señor, padeciendo todo tipo de enfermedad, Señor, aparte de esta enfermedad muy fuerte también que es COVID, Señor, pero sabemos que hay otras enfermedades. Suplicamos, rogamos, Señor, que obres en la vida de ellos, Señor. Primero que nada, sabemos que es primordial la salvación y pedimos, Señor, que muevas a mis hermanos, nos muevas a nosotros, Señor, a que llevemos ese mensaje, Señor, de salvación a todos ellos, de manera personal, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Que tú abras las puertas para que podamos llevar tu evangelio y tu reino, Señor, siga extendiéndose. Pedimos que estos doctores, estas enfermeras que están arriesgando sus vidas por los enfermos, Señor, pues también ellos pueden padecer, Señor, y no conocen de ti. Pedimos que ellos también, Señor, pues sean preparados sus corazones para que escuchen, Señor, y que esta palabra llegue a ellos y cause lo que tiene que causar, porque tú has dicho que tu palabra no regresa vacía, que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra lo más íntimo, Señor, y que tu palabra rompe como martillo la piedra, Señor, quebranta, Señor. Sabemos que vas a hacerlo, Señor, vas a obrar en corazones dispuestos. Ten misericordia de las personas como lo tuviste de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestra vida, vas a hablar a nuestro corazón y creemos que eres tú hablando, Señor, porque tu palabra es la que es dada, Señor, y sabemos que tú inspiraste esta palabra y sabemos que tú eres quien quiere acercarnos más a Él, Señor, y que es por tu gracia que regresamos a ti. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces estamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a ver del capítulo 3 al versículo 12. Pero vamos a leer los primeros dos versículos nada más como introducción. Si puedes acompañarme con tu Biblia. En el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, versículo 1 y 2 dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La semana pasada iniciamos con esta carta, dimos la introducción, vimos que el apóstol Pablo fue quien la escribe a las iglesias, a la iglesia que estaba siendo perseguida en Asia Menor, que eran las iglesias de Turquía. Y vimos la finalidad, pues era el dar ánimo y fortaleza debido al sufrimiento que les afligía, obviamente por la persecución, y obviamente por ellos ser firmes y no negar realmente el nombre del Señor Jesucristo y seguir la instrucción que el Señor había dejado de llevar el evangelio a todas las naciones. Obviamente ellos estaban siguiendo realmente el sistema, estaban siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, y por ello pues venía ese sufrimiento. La oposición que siempre hubo con Cristo, pues habrá con estas personas que realmente estén viviendo la voluntad de Dios, ¿no? Y vemos que el tema central de esta carta, dijimos que es el ánimo en medio del sufrimiento. Pedro los animaba a seguir adelante, a no claudicar, recordándoles que pues que en ellos estaba el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ese espíritu de gloria, y que el verdadero cristianismo pues siempre atraerá oposición, ¿no? Y también les mencionaba que
no era en vano lo que estaban haciendo. Realmente pasar por tribulación, pasar por persecución, pues es algo que realmente el cristiano va a pasar, pero al hacerlo realmente hay una recompensa. Hay una recompensa y esa recompensa es eterna, esa recompensa es futura, esa recompensa es viva, ¿no? Así que hoy vamos a dar continuidad a esta esperanza que es eterna y viva. Así que continuamos con nuestra lectura en el versículo 3 de la primera carta de Pedro capítulo 1. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a hacer una pausa en el versículo 5 y quiero que entendamos que hay dos tipos de esperanza, y primero nos vamos a enfocar en esa esperanza que es la que nosotros conocemos, que es una esperanza natural, es una esperanza terrenal, ¿no? Y hay otra esperanza que nosotros la llamamos esperanza eterna, esperanza divina, esperanza viva, ¿no? Y la esperanza terrenal, pues, o natural, es un estado de ánimo, de hecho es un estado optimista, donde deseamos o aspiramos a algo que nos parece posible alcanzar, ¿no? Así que la esperanza, ¿qué hace? Te impulsa y te capacita a ir por o esperar a conseguir lo deseado. También tiene la cualidad de dar aliento en medio de cualquier circunstancia de adversidad, ¿ok? Entonces la esperanza, entendemos que nos lleva a vivir en ella día a día, manteniéndonos con el ánimo y ese optimismo en la espera de las muchas esperanzas que hay. Por ejemplo, cuando somos pequeños, nos esperanzamos en obtener algunas cosas, como esperar con ansias que aquel juego que hemos anhelado llegue. O tal vez esa ida a ver esa película de superhéroes que pronto estrenarán. También pues en esa misma época nos esperanzamos en crecer, queremos ser adultos. También en obtener el empleo que tanto hemos querido, o tal vez obtener un salario más elevado para poder cubrir bien mis gastos personales. También a veces ponemos nuestra esperanza en tal vez terminar nuestra carrera universitaria y ser personas de bien. Y otros pues están esperanzados en su negocio, un nuevo negocio, o otros en un viaje placentero. Algunos en el celular de vanguardia, de tecnología, pues del momento, o sea, lo último que sale, ¿no? Muchas personas pues obviamente están esperanzados en obtener amistades, en obtener amores. Otros a lo mejor están enfermos, esperanzan en obtener la salud o la sanidad. Y algunos están esperanzados en que pueden tener una casa, pueden tener un auto y muchas cosas más, ¿no? Para otros existe la esperanza de colonizar en el espacio exterior. Otros tienen la esperanza de subsistir si el mundo colapsa. De hecho, ya tienen preparados sus búnkers llenos de provisiones de perecederos y no perecederos. Y pues algunos están esperanzados en descubrimientos científicos de diferentes tipos, como genéticos, transgénicos, tecnológicos, o sea, la innovación, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Pero en todo esto que investigué, pues vemos que el ser humano ha vivido siempre con este enfoque durante siglos y siglos, pero se ha olvidado de Dios y se ha olvidado de lo eterno. Se ha enfocado en la esperanza, dijimos, natural, terrenal, en lo que esta esperanza como que produce tal vez placer, produce algún bienestar, pero momentáneo en esta tierra, ¿no? Y no todas estas esperanzas están mal. Hay algunas que no son malas, de hecho son buenas y necesarias, pero es importante saber que no es lo primordial de lo primordial. Se han olvidado de lo que es la esperanza principal, esa esperanza viva, eterna, divina, que es lo más importante y lo primero que todo.
lo primero que todo, que es totalmente diferente a este tipo de esperanza humana. Y hoy vamos a ver en esta carta cómo Pedro se va a enfocar en transmitir ahora sobre esa esperanza que es viva, que es eterna, que es divina, ¿no? Y podremos pues aprender a diferenciar las esperanzas y a enfocarnos solo en esta esperanza que es realmente viva, eterna, conveniente, ¿sí? Y que la otra esperanza pues es trivial. Y no estoy diciendo que no sea necesaria, realmente, por ejemplo, una carrera es importante porque de alguna manera tenemos que aprender a estudiar esta palabra de Dios, de alguna manera tenemos que trabajar, el Señor nos ha dicho que trabajemos, entonces hay esperanzas, pero son como triviales comparadas con la esperanza que Dios nos ha dado, ¿no? Y Pedro va a comenzar a describir parte de su experiencia vivida para que la iglesia que está siendo perseguida en ese momento, pues obviamente vean que es necesario a veces esta esperanza, pero trae un fruto, trae una recompensa. Así que vamos a ver cómo Pedro en su descripción de su experiencia, pues obviamente va a ver que va a mostrar que el seguir a Cristo, pues traerá siempre oposición dura, pero es necesaria para el cristiano, es necesaria para el cristiano. Lo es necesario porque el cristiano obviamente necesita estas pruebas para ir madurando y para que pueda también crecer en fe. Entonces vamos a ver cómo esa esperanza que Pedro empieza a mostrar, pues obviamente es prácticamente una recompensa, es una esperanza viva y de la cual el ser humano se ha olvidado. Y esa esperanza, ¿por qué surge? Surge porque hay una humanidad que está condenada. Hay una humanidad que está condenada, que necesita ser salvada y que a través de la Escritura se muestra como única, la única esperanza. ¿Okay? Porque el ser humano pues no puede salvarse a sí mismo, no puede aportar algo para salvarse, de hecho ni para ayudar a ser salvado. Entonces no tiene oportunidad y no hay la más mínima posibilidad de que él pueda ser salvado e ir al cielo. No existe. No existe esa posibilidad. Solo existe esa posibilidad que es ir a cumplir la condena, esa condenación por la cual estamos nosotros obviamente sentenciados a ese infierno. A ese infierno, aunque no creo que las personas al escuchar esto quieran ir a ese lugar o tengan esperanza de ir a ese lugar, aunque he escuchado lamentablemente de muchas personas que al presentarles el evangelio pues se han burlado y pues obviamente han mencionado que sí quieren ir a ese lugar, que porque allá se van a reunir con los amigos. Otros me han dicho, bueno, yo quiero ir para reunirme con la banda y hacer un desastre allá sin parar, y comentarios que yo siento que lamentablemente son absurdos porque los están tomando como un juego y creen que es un lugar de libertades donde pues tendrán la oportunidad tal vez de pecar abiertamente y que nadie les va a decir nada y que nadie se va a oponer sin moralidad, sin conciencia, o sea, descaradamente, ¿ok? Entonces no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede a los que van a ese lugar, a los que llegan a ese lugar, porque no será como ellos creen, porque será realmente tremendo, será tremendamente horroroso. Y el ser humano se ha olvidado de su naturaleza pecaminosa con la cual llegamos a este mundo, nacemos con ella, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre la tenemos, y esa naturaleza pecaminosa es la que nos condena eternamente a un lugar de tormento, a un lugar de castigo eterno. Y se nos ha olvidado que también el Señor dio una oportunidad, dio una esperanza, dio esa luz de esperanza que vino y que alumbró este mundo oscuro. Se ha olvidado esto. Entonces, hemos visto cómo el ser humano, la humanidad, por ejemplo, en fechas como diciembre, supuestamente
recuerdan esta esperanza, supuestamente lo festejan, se les olvida que el Salvador pues es el motivo del festejo, porque sus festejos prácticamente el Señor está fuera de ellos, ¿no? Y no se recuerdan, no se dan cuenta que ese festejo es por la esperanza, es por el Señor Jesucristo que vino para eso, vino a ser esperanza, para salvarnos, para vida eterna, para no ir a ese lugar de tormento. Él no vino para solamente ser recordado, Él no vino para ser festejado cada año. Y lamentablemente este festejado no se encuentra en esas fiestas. ¿Por qué? Porque no está en los corazones de las personas, porque no ha nacido en el corazón de las personas, porque no es el centro de todo. Realmente mencionan un momento al Señor y lo demás, el centro son ellos mismos, cumpliendo sus propios caprichos, sus propias tal vez cosas egoístas que están pensando, o su propia diversión, su propia felicidad a través del alcohol y otras cosas más que hacen, ¿no? Entonces vemos que Él no es el centro de todo, porque no realmente está en el corazón. Cuando el Señor está en el corazón, tus pensamientos, estamos hablando de un corazón intangible, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu conciencia, todo esto realmente Cristo reina. Cristo reina. Por eso a veces nos burlan, oye, solo de esto nos habla. Cristo reina, Cristo reina. Entonces aquí vemos que no puedes glorificar a Dios, no puedes glorificar la esperanza. ¿Por qué? Porque no lo tienes en el corazón, ¿no? Entonces Pedro nos muestra en esta cita que debemos enfocar nuestras vidas en esa esperanza. Aunque no la conozcas, es bueno que la conozcas. Aunque no eres cristiano, es bueno que la conozcas, porque ahorita vamos a ir desarrollando esto y de alguna manera va a hablarte y de alguna manera te va a llevar a que busques realmente a Dios para que esta esperanza sea tuya. Entonces vamos a ver cómo es esto. Realmente Pedro nos dice que debemos enfocar nuestras vidas, porque esto es poderoso, es un privilegio poderoso que se nos da después de haber sido convertidos, se nos da después de haber nacido de nuevo en espíritu. El Señor pues nos limpia, el Señor nos perdona del pecado, pero también nos da su justicia, nos traspasa su justicia, nos imputa su justicia. Entonces, para poder presentarnos ante Dios sin ser repelidos o rechazados, pues obviamente tenemos que tener esa justicia del Señor. Solamente por esa justicia realmente somos aceptos ante Dios. Entonces esto, cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes, somos nacidos de nuevo realmente por esa esperanza que es Cristo, y tenemos una esperanza viva porque tenemos la vida eterna en el Salvador, quien ha conquistado a la muerte por sí mismo. Entonces cuando Pedro menciona acá en nuestro versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, visualiza esto. Pedro estaba con un corazón agradecido y estaba mencionando esta cita porque en su corazón, en sus pensamientos, en sus emociones, en su conciencia, en su voluntad, Pedro estaba alabando, estaba adorando a Dios Padre por lo que Él ha hecho, por ese motivo tan especial de la obra de Dios, que es la salvación del ser humano por medio de Cristo Jesús. Entonces Pedro estaba exaltando, Pedro estaba adorando, Pedro estaba alabando a Dios por la obra de redención del ser humano encontrada únicamente en la Trinidad. Este Dios trino es quien hace su obra maravillosa y llena de amor y misericordia. Porque es una obra llena de amor y misericordia por la inminente justicia divina. O sea que no podía eliminarse, no podía aplazarse su justicia. Tenía que ser dada sobre el ser humano pecador, porque es el transgresor a Dios. Y por amor y misericordia, Cristo vino a recibir la inminente justicia, el castigo de nuestra redención. ¿Cómo no va Pedro a reaccionar de esta manera? ¿Cómo Pedro no va a decir, bendito el Padre
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a alabar a Dios? ¿Cómo no va a adorar a Dios? ¿Cómo no lo va a exaltar? ¿Cómo no va realmente a decirle a la iglesia, resiste, iglesia? Resiste, vale la pena. La iglesia estaba atribulada. La iglesia estaba perseguida. Toda esa iglesia, o sea, eran varias iglesias que estaba siendo perseguida. Toda esa Turquía, las iglesias de Turquía, estaban siendo perseguidas. ¿Cómo Pedro no les va a decir, ¿saben qué? Hay oposición, pero resistan? ¿Por qué? ¿Por qué hay que resistir? Tienes que comprender, tienes que visualizar esta grande obra que Pedro había visualizado, esta obra tan maravillosa que Dios hace al ser humano redimido. Que Dios, después de que el ser humano estaba en contra de él, después, aún así, entre sus pecados y delitos, lo redime. Lo redime por gracia, no porque lo merezca, por gracia. Entonces el hombre debe alabar, el hombre debe adorar a Dios como Dios el Padre. Aquí dice Pedro, como Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando el Señor nos enseñó a orar diciendo, Padre Santo, Padre Celestial, Padre nuestro, ¿no? Entonces, Cristo nos hizo hijos de Dios, el Padre, en ese momento en que nosotros venimos arrepentidos y humillados a sus pies y rendimos toda nuestra vida a su señorío. Es la única manera. Es la única manera que realmente cuando vengas con un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que nada puede aportar, que nada puede hacer y que rinde su vida a Cristo y se arrepiente y le ruega al Señor por perdón de pecados, es la única manera en que Cristo nos hace hijos del Padre. Entonces, muy contrario a lo que vivimos, muy frecuentemente oímos a los padres elogiar y alabar a los hijos, y es muy poco frecuente escuchar a los hijos alabar a los padres. Es muy contrario a esto, ¿no? Nosotros, los que ya estamos convertidos, los que ya somos de Cristo, como hijos de Dios, siempre debemos alabar y adorar a Dios el Padre, no importando lo que los demás digan. Eso no debe de importarnos. No importando la persecución, no importando la oposición, debemos alabar a Dios y adorar a Dios el Padre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo de una forma única. El Señor Jesucristo hizo esta distinción cuando Él resucitó y cuando María Magdalena vino y se postró y lo abrazó y le decía, déjame ir, le decía el Señor Jesús, porque no lo quería soltar, déjame ir. Porque yo, de hecho, en el Evangelio de Juan 20:17 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús estaba diciendo que Él es el Padre del Señor Jesucristo a causa de la posición, del orden que ellos tienen como Trinidad. ¿Ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son iguales en deidad, son del mismo nivel. Son del mismo estatus, misma jerarquía, como quieras llamarlo, ¿ok? Pero no los hace, el hecho de que se sujete el Señor Jesús como hijo no lo hace menos, no lo hace menos. Entonces, aquí vemos que Dios Padre, ¿ok? Pues obviamente Él es el que está dando esa salvación a través de Cristo Jesús. Y nosotros, pues, ahora somos sido engendrados por Cristo Jesús y ahora somos hijos del Padre. Y Dios es nuestro Padre celestial, ¿ok? Entonces Dios nos hizo renacer en espíritu, dice Pedro, por eso ahora tenemos una esperanza viva, una esperanza apoyado en el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo, solo por ese hecho, ¿ok? Entonces esta esperanza es únicamente encontrada en Él, no podemos encontrarla en otro lado, ¿no? No puede ser en otra opción, no hay opciones. Dios, por su grande misericordia, nos manda al Hijo, y el Hijo es la esperanza de la humanidad. Por su grande amor y compasión, Él se da muerte, Él muere por nosotros, Él es el sustituto, nos salva, nos hace parte de su iglesia, con la esperanza de ¿qué? De una herencia eterna. ¿Ok? Entonces esta salvación que el Señor Jesucristo da, no creas que fue porque lo mereces o lo merecemos.
o porque nos esforzamos, o porque le ayudamos, o porque cumplimos las leyes, o porque hicimos obras. No, no, no. Esto solo puede ser únicamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Primero, porque el hombre es completamente depravado en términos morales. Se oye fuerte, se oye fuerte. Cuando nos referimos a esta depravación total, no es que el hombre haga todo con maldad, porque no vemos a personas que son moralmente buenas, que son bondadosas, que son generosas, que son dadivosas, que son amorosas, haciendo mal constantemente. No lo vemos, no lo vemos. Pero todas estas facultades están impregnadas por el pecado, teñidas por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces esta realidad es la que transgrede a Dios. Esta realidad es la que ofende a Dios. Nuestras mejores obras, de hecho lo hemos dicho en las predicas pasadas, nuestras mejores obras ante Dios son inmundas e inaceptables. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Abel y Caín vinieron y ofrecieron sus primicias, pero la de Abel fue agradable. Fue agradable porque Abel era justo ante Dios. O sea, era salvo. Y Caín no. Caín tenía todavía su naturaleza pecaminosa, aún no se rendía ante Dios, y aunque a los ojos del hombre Caín hizo algo que se ve bien, o sea, dar esa ofrenda, dar esa primicia, pues y vio el hombre que es igual a la de Abel, su hermano, pues ante Dios aún así se veía buena. Ante Dios fue repugnante la de Caín. Fue repugnante, fue un olor feo, no un olor fragante. Entonces, no fue aceptable ante Dios. No fue agradable ante Dios. En cambio, la de Abel, obviamente sí, porque es lo que sucede con nosotros, solo por la justicia de Cristo. Solo por la justicia de Cristo. Segundo, es la obra total de Dios, no nuestra. Es una obra que Dios hace, la cual trae gloria solo a Dios. Y esto no traerá vanagloria al hombre, porque la gracia de Dios es completa. Es completa, no necesita ayuda. Y es irresistible. Y nadie ni nada se puede oponer a ella. ¿Por qué? Porque es una gracia omnipotente de Dios. Y esto es contrario a lo que el ser humano tiene como lógica, porque el ser humano no le cabe, no lo hay aceptable, no acepta que él no pueda hacer algo para salvarse. No acepta que pueda aportar aunque sea un poquito para salvarse. Entonces, realmente no lo hay, no puedes hacer nada, no puedes aportar nada. Es solo por la gracia irresistible de Dios que puedes ser salvo. Cuando Dios aplica su gracia sobre alguien, cumple su cometido, lo hará porque lo hará de la manera que sea. Porque el que se resiste será quebrado y humillado, pero el fruto será para salvación. Entonces esto nos debe llevar a pensar a que sería bueno que clamáramos porque Dios derrame su gracia sobre las personas que aún no son salvas. ¿Para qué? Para que sean salvados por la gracia del Señor. No un clamor por peticiones triviales, sino un clamor realmente reconociendo que no puedes aportar nada y que necesitas ser salvado por Dios, y que esto te trae quebrantado y te trae doblando las rodillas ante Dios, porque si no lo haces en tiempo, será demasiado tarde, será demasiado tarde. Entonces es importante que realmente enfoques tu vida a esto, porque en el día postrero, si tú no lo has hecho, aún así serás quebrado y obviamente no habrá remedio. Si Dios no aplica su gracia sobre ti, no es porque Dios no quiera, es porque tú estás ignorando a Dios. Es porque tú estás ignorando el mensaje de Dios, ese mensaje de gracia para salvación. Cierras tu corazón a la verdad y esto muestra que tienes un corazón incrédulo, que significa que es un corazón duro. Entonces déjame decirte que aún así, en el día postrero, aunque no hayas querido, aunque no quieras, aunque hayas ignorado, doblarás rodillas. Como dice Filipenses 2, capítulo
capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto quiere decir que toda la humanidad y las potestades celestiales estarán postradas ante el Señor en el día del Señor. Pero podemos ver en esta cita de Filipenses que hay tres grupos. Unos dicen los cielos, otros dicen la tierra y otros dicen debajo de la tierra. ¿Okay? Eso significa que el del primer grupo, todo el que esté en el cielo, es porque se postró ante Dios, fue porque la gracia de Dios lo salvó, murió y está allá. Y está allá. El segundo grupo, cuando el Señor Jesucristo venga, todos los vivos de la tierra doblarán rodillas, unos porque reconocen a Dios como su Señor y su Salvador, y otros porque no podrán resistir a la gloria de Dios, y aún sin ser justificados tendrán que hacerlo porque no podrán resistirse. Y el final de ellos es trágico, al fuego eterno. El tercer grupo son para los que ya están, lamentablemente no hay remedio, están en el infierno. También se van a postrar ante Dios porque es irresistible su gloria, y también lo harán sin oponerse, sin poner resistencia, porque no pueden resistirse ante la gloria de Dios. Ahora bien, estos tres grupos, todos ellos van a confesar, van a abrir sus bocas y van a decir en voz alta que el Señor, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, esto fue lo que Pedro había visto, había comprendido, y tenía esta reacción de adoración, una reacción con una pasión tan magnífica y apasionada que animaba a cualquiera que esté totalmente atribulado o realmente afligido para continuar firmemente en medio de la oposición o en medio de esa guerra espiritual por la que pasamos. Por eso Pedro quería hacérselos ver a ellos, se los quería transmitir. Y esto es lo que estamos viendo nosotros también, porque esto nos transmite Pedro a nosotros, transmite Pedro a las iglesias perseguidas de Turquía, pero también a la iglesia actual. Y obviamente Pedro quería recordarles y recordarnos que tenemos esa esperanza viva, porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario para que podamos vivir. Él pagó nuestro castigo con su sangre derramada en esa cruz. Él recibió la ira de Dios Padre, satisfaciendo su justicia, y fue hecho, consumado es. ¿Y qué pasó? Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¡Wow! Entonces es por la resurrección de Cristo entre los muertos que hay una esperanza viva. Pedro estaba describiendo lo que Dios había hecho por nosotros. ¿Para qué? Para luego enfocarnos al futuro. Está hablando de todo lo que hizo el Señor por nosotros, y que viene la oposición por seguir a Cristo, y que es necesaria esa oposición, pero trae una recompensa, una esperanza viva. O sea, nos va a enfocar al futuro. Es lo que va a hacer Pedro. Entonces Pedro estaba escribiendo a las iglesias de Turquía. Estos son los cristianos perseguidos. Y cabe mencionar para los oyentes que no han nacido de nuevo, ahorita es cuando, amigo oyente, que no conoces a Cristo, pongas más atención a esas personas que no conocen al Señor, a que conozcan, van a conocer ahorita al Señor. Entonces, es importante que aquí Pedro está mencionando que nos ha hecho renacer, pero es importante que una persona que no conoce de Cristo sepa qué es esto de renacer, o sea, cómo está esto de renacer. Entonces, hay que entender que antes de renacer, la naturaleza del hombre, que es puesta, dijimos hace rato, pecaminosa, que es puesta ante Dios, es repugnante, como mencionamos, ¿no? La presencia de Dios, obviamente, con nuestra naturaleza, nos rechaza, o sea, como que es repele, ¿no? Nos rechaza. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza caída y pecaminosa.
La santidad de Dios no nos puede tener enfrente, nos repele y su ley, que es la palabra, confirma como amenaza. Ahí la ley nos juzga, confirma como amenaza y su poder y su ira nos van a ejecutar, nos van a aplastar y su justicia cumplirá el pago por la falta, por la transgresión. ¿Okay? Entonces cuando comprendemos esto, personas que dicen, wow, o sea, realmente no hay por dónde, ¿no? Cuando comprendemos esto, la única perspectiva que nos queda es que no hay otra opción, es que no tenemos salida, que estamos totalmente perdidos, no le hallamos, no hay solución alguna. Pero es cuando la misma palabra te muestra el Espíritu Santo que hay una esperanza, que es por la gracia de Dios en Cristo Jesús que podemos tener esa fe, que viene por Él, porque es por Él que viene esa fe y que comienza nuestra fe. Entonces la esperanza viva es porque Cristo realmente ha hecho esta obra maravillosa en la cruz del Calvario. Es porque Cristo realmente ha hecho posible que haya esta esperanza que está puesta sobre esta herencia, porque es una herencia, dice allá, incorruptible, la cual es inmarcesible, o sea, que está reservada en los cielos para los hijos de Dios. Entonces, esto trae un contraste significativo si lo comparamos con esas herencias que estamos esperando en el mundo, ¿no? Pedro en realidad no está describiendo la herencia celestial porque no hay palabras para hacerlo. O sea, no podemos realmente explicar o describir esta herencia celestial. Pero lo que sí está diciendo Pedro es que esta herencia es maravillosa. Es que esta herencia es grandiosa y gloriosa. Y no puede perecer. O sea, dice, esto que es maravilloso, que no tiene explicación, no puede perecer, no se puede contaminar, no se puede marchitar como una flor. Es una esperanza viva porque es imperecedera. Y toda esperanza y herencia acá es perecedera. Pero esta no, es imperecedera, es indestructible. No puede ser dañada por factores humanos que afectan los bienes materiales, como por ejemplo el óxido, la polilla, el fuego. No puede ser dañada, no puede ser manchada, no puede ser contaminada por nada. Y esta herencia no puede ser tampoco recibida de forma ilegal. O sea, me llamo cristiano y la recibo. No. Esto realmente a Cristo, a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Realmente tiene que haber una verdadera conversión. Y esa verdadera conversión va a reflejar santidad. Y dice que esta esperanza es reservada, esta herencia es reservada en los cielos. O sea que está esperando a nosotros, a los que se arrepientan o a los que ya se arrepintieron, a los que ya se convirtieron. ¡Wow! Yo quiero esa esperanza, yo quiero esa herencia. Bueno, rinde tu vida a Cristo. No tienes otra cosa que hacer. El Señor dijo claramente, es por gracia, no te cuesta más que arrepentirte. Arrepiéntete y conviértete, cree en Cristo y que el Espíritu Santo te convenza y obre. Y esto empieza por escuchar, por tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. ¿No es hermoso? No vas a pagar, no vas a hacer esfuerzos. Bueno, si le llamas esfuerzo a poner atención al mensaje de Dios, pero oye, no hay esfuerzo. Presta atención, así como prestas atención a otras cosas. ¿Y cómo no vas a prestar atención a la palabra de Dios? Entonces, si comparamos esa esperanza del cielo con otras esperanzas terrestres que se desvanecen como flores, que se marchitan, esa esperanza de la riqueza, esa esperanza de jactarse, de los orgullosos que se jactan, todas esas esperanzas que mencionamos hace un rato, que son esperanzas terrenales, pues obviamente hacemos una comparación y decimos, bueno, estas esperanzas van a morir pronto, como cuando un foco llega a su tiempo de vida y ¿qué? Se funde, ¡puc! Listo. En cambio estas son eternas y son allá.
pero empiezan desde acá. Entonces, esas esperanzas que mencionamos hace rato, aunque no son malas, son triviales ante esta esperanza, pues son inestables, son pasajeras. En cambio, esa herencia eterna es como la herencia de Aarón, que vemos en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, y dice: Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, el Señor le estaba diciendo a Aarón: no tendrás tierra ni propiedades en Israel. En este mundo terrenal no tendrás, ¿okay? Como los de los demás no las vas a tener. Porque yo, dice el Señor, yo, dice Dios, seré tu herencia, yo seré tu propiedad, tu herencia en Israel. ¡Wow! ¡Wow! No necesito nada más. O la herencia del salmista en el Salmo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, quiere decir el salmista que el Señor es su todo. Él lo colma de bendiciones. Su vida está en sus manos. Es grandemente bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque es hermosa y grandiosa la herencia que se le ha dado, que es Dios mismo. Entonces, esta grandiosa y hermosa herencia es Dios mismo. Es Dios mismo. Como Dios se dio así por nosotros, nuestra herencia comienza aquí y ahora. Y podemos experimentar o recibir nuestra herencia de una vez. Pero, si no has nacido, o sea, desde ahorita puedes experimentar tu herencia, las glorias, las grandes, las glorias, las bendiciones de Dios. Pero si no has nacido de nuevo, sería como recompensar a un ciego, mostrándole el atardecer, el holocausto, el atardecer más hermoso que quieras ver, a un ciego. O que lo lleves a un museo de arte y que puedas decirle: mira, aquí están las esculturas, aquí están las pinturas, y un hombre ciego no puede ver esto, no puede ver ni la naturaleza del atardecer, no puede ver estas obras, ni puede ver las maravillas que Dios tiene preparado para sus hijos. No puede. Entonces, una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, no tiene la capacidad de disfrutar esta herencia. No podrá jamás disfrutar de esta herencia a menos que la gracia de Dios en Cristo Jesús lo alcance. Cuando hablamos a las personas que no conocen del Señor Jesús, no debemos hablarles solo de las agonías que experimentarán en el infierno, sino también de las glorias del cielo que se perderán si dilatan y no se arrepienten y no se convierten a Cristo. Recordemos que este enfoque que Pedro está dando es la esperanza y la herencia que estaba describiendo, porque estos judíos eran judíos y gentiles cristianos, estaban sufriendo, padeciendo persecución, dificultades por causa de su fe en Cristo. Entonces esto quiere decir que va a venir aflicción a los que se vuelven cristianos. Sí, pero hay una herencia mejor que la de este mundo. Entre estos cristianos que estamos hablando, que estaban siendo perseguidos, había judíos cristianos que estaban siendo obligados a salir de su tierra natal. ¿Okay? Entonces estos pues los estaban sacando de su tierra natal y estaban perdiendo toda su herencia, todas sus heredades, todas sus casas, todo lo que les pertenecía lo estaban perdiendo. Y los gentiles cristianos, aunque no nacieron allá, pero ya vivían allá, así que también estaban perdiendo lo que ya tenían, parte de sus herencias, todo lo que tenían. Entonces esto nos lleva a recordar un poquito lo que sucedió en Egipto. Después de ser liberados del pueblo, de la opresión de Egipto, pues vino un desierto. Salieron a adorar a Dios, pero hubo un desierto y había naciones que venían en contra. Pero el Señor siempre estuvo con ellos. Tenían la promesa de Dios
de entregar a esas naciones para que ellos tengan la esperanza viva puesta en una herencia de esa tierra prometida. Entonces Israel había alabado a Dios como el creador del mundo y como su salvador de Egipto. Los cristianos a los que Pedro les estaba escribiendo la carta, ellos alabaron y adoraron a Dios como el Padre como el Padre del Hijo que se encarnó. O sea, el Señor Jesús, el autor de la redención humana, por la cual tenemos una esperanza viva, una esperanza que nunca morirá, porque Cristo Jesús lo hizo posible, porque Cristo Jesús, pues realmente tomó nuestro lugar, pagó el precio y nos ha reservado una herencia, no en esta tierra, sino en el cielo. Así que esa herencia imperecedera, esa herencia indestructible, nadie la puede arrebatar. Es más, ningún enemigo, porque no se trata de que venga por algo que nosotros buscamos, sino que vino por Cristo, quien es Dios mismo y quien es la hermosura y grandiosa herencia. Pedro decía en el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Pedro quería que sepan que esa esperanza de la promesa de nuestra herencia era totalmente segura, certera. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios, el poder que nos hace soportar mediante la fe hasta que Él regrese por nosotros. Entonces, la persona que es guardada verdaderamente por el Señor es una persona que obviamente permanece en una relación continua de fe con Dios. Entonces podemos decir que la fe es la que activa el poder para conservarnos. O sea, esa fe obviamente hace que Dios nos conserve. Y no es como un botón, no. Es la fe. Él ve cuando tú tienes fe. Y es por eso que Dios te protege. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué va a pasar esto? Hasta que venga Él. Mientras no venga Él, seguiremos batallando, seguiremos luchando, seguiremos estando firmes en esa aflicción, obviamente siempre firmes, recordando que Él vendrá por nosotros. En el versículo 6 en adelante dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pausa en el versículo 9. Entonces vemos que acá, al ser humano inconverso, al que no se ha convertido a Cristo, al que no se ha arrepentido, al que no ha nacido, cuando se le presentan las adversidades, ¿qué pasa? Se quebrantan y quedan afligidos. Pero si un cristiano viene y le dice, oye, ora, ruega a Dios, y no olvides que este Dios está en control de todo, así que gózate de esto. La persona que no es conversa, el mundano, va a decir, ¿gozarme de qué? ¿Estás loco? ¿No ves lo que está sucediendo? ¿Dónde está tu Dios ahora que lo necesito? A ver, que levante a mi familiar de la cama. Pero nosotros los cristianos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuando estas diversas pruebas, estas adversidades se presentan, cuando viene esa aflicción, ¿qué hacemos? ¿Qué es la reacción que el cristiano debe tener? Gozarse en el poder de Dios que nos guarda. Con esa fe, pues obviamente el Señor nos guarda. Debemos gozarnos porque tenemos la certeza que Él lo hará mientras pasamos por el crisol, mientras pasamos por la prueba de fuego. Entonces, en ocasiones, nosotros los cristianos pensamos que las pruebas y las tentaciones no son necesarias para nuestras vidas. Pero Dios es sabio, Dios lo sabe todo y conoce que somos tercos, que somos necios y que no tomamos en serio el confiar y depender de Dios hasta que vienen pruebas fuertes a nuestras vidas. No crecemos, ¿por qué? Porque nos entercamos, como esas ovejitas que se salen del redil.
¿Okay? Entonces, ¿son necesarias estas pruebas? Sí, porque tienen el propósito de hacernos depender, madurar en la fe. Entonces, nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada como por un crisol cuando meten el oro para purificar. Va a ser probada porque nosotros somos ignorantes en saber qué tipo de fe tenemos. Así que el propósito de estas pruebas no es para que Dios vea cuánta fe tiene el ser humano, no. Es porque recuerda que Dios todo lo sabe, Dios es omnisciente, Él sabe cuánta fe tienes, o sea, no lo hace por eso. La finalidad es porque nosotros debemos de ver cuánta fe o qué calidad de fe tenemos, si es duradera o no. Entonces las adversidades o persecuciones son duras, pero son necesarias, y si estas adversidades que son duras y necesarias las comparamos con la eternidad, pues dices, bueno, realmente vamos a esforzarnos, total no van a durar mucho, y esto nos trae esperanza, nos anima a seguir sin claudicar. Entonces muchas personas erran al generalizar que si alguien está pasando por una prueba o algo está sucediendo mal en su caminar, pues obviamente generalizan de que esta persona está en pecado, está realmente haciendo algo mal. Pero esto no es del todo cierto, no hay que generalizar. Dios da discernimiento a algunas personas y puede que alguien esté caminando bien, puede que alguien esté firme en la fe, puede que alguien que esté en el Espíritu y pasar por estas pruebas. Por ejemplo, podemos ver a Job. Job estaba realmente, el Señor lo dijo, Dios mismo dijo, es un varón realmente recto, justo, como no hay otro igual sobre la tierra. O sea, ¿acaso Job estaba haciendo algo malo? No. Pero el Señor quería que lo conociera mejor. ¿Okay? Entonces no quiere decir que sea por pecado. Entonces hay que tener cuidado de no generalizar nuestra fe. Cuando es probada, ¿qué resultado debe traer aparte de que nosotros vamos a confiar más en Dios, que nosotros vamos a crecer espiritualmente? Realmente la finalidad debe ser la gloria de Dios. La prueba por la que pasamos y la gracia que Dios derrama sobre nosotros para poder pasar por ese crisol debe traer grande gloria a Dios y no a nosotros. No es beneficio para nosotros, no es para que nos llegue recompensa, porque lamentablemente se enseña esto. Y si esto se está enseñando en tu lugar donde estás congregándote, está mal, está mal. Ahora, la obediencia sí trae bendiciones, la Biblia lo dice, pero las pruebas no, las pruebas glorifican a Dios y tú creces en fe. Entonces podemos, por las pruebas, obviamente, ver sobre qué está puesta nuestra fe. ¿Realmente está puesta sobre Cristo? ¿Realmente está sobre esa roca que es Cristo? O lamentablemente cuando venga la prueba vas a abrir los ojos y vas a ver que tu fe no estaba sobre la roca que es Cristo, sino que estaba sobre un cristal frágil que en cualquier momento se va a romper. El versículo 7 dice, Pedro, mucho más preciosa que el oro, en la cual aunque perecedero, dice, wow, o sea, si el oro es probado por el fuego, ¿qué tanto más nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro? O sea, Dios tiene un gran e importante propósito al probar nuestra fe. La fe es probada para demostrar si es verdadera, si es sincera. La fe es probada para demostrar la fuerza de la fe. La fe es probada para purificarse en fuego como se quema cualquier basura del oro. Entonces, el oro es uno de los materiales con más duración y precioso, pero algún día va a perecer. Va a perecer, pero nuestra fe no. Nuestra fe no va a perecer. Por eso dice Pedro, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. O sea, Pedro sabía que a pesar de que había visto al Señor Jesús antes y después de su resurrección, él sabía que todos esos cristianos de la iglesia primitiva no lo habían visto nunca. Pero aún así le amaban, aún así creían, aún así tenían fe. El Señor Jesús no era menos real por no haberlo visto. El gozo de la iglesia perseguida era porque creían, porque confiaban, porque tenían fe, pero no era algo ordinario. No es la fe natural. Es una fe realmente divina que viene por el Espíritu Santo. No es humano, era divino. Entonces, la iglesia tenía que saber el fin de la fe.
que es obtenido en el regreso. ¿Cuál es el fin? Es obtenido cuando Dios venga. Cuando Dios venga a totalmente salvar nuestras almas. Ya la salvó, pero no se ha terminado la obra. O sea que las pruebas y las aflicciones van a ser inevitables. ¿Hasta qué? Hasta el fin de la fe. O sea, hasta que Él llegue y nos lleve con Él. Entonces, mientras no lo veían estos hermanos que estuvieron en esos tiempos, tenían que soportar las pruebas. Tenían que enfrentarlas con fe y gozo. Y es de ahí que surge la parte que se menciona en la historia de Flavio Josefo, sobre los mártires que iban a morir con gozo. ¿Por qué? Porque estaban realmente siguiendo al Señor Jesús y se sentían gozosos de seguir a su Maestro, a su Señor, a su Salvador, ¿no? Entonces, cuando los romanos obligaban a los cristianos a que nieguen al Señor Jesucristo, ellos no lo negaban, y cuando compartían el Evangelio de Cristo, ¿qué hacían con ellos? Los llevaban a los leones para que los leones los devoraran, y los crucificaban y les prendían fuego, y iluminaban Roma con ellos, iluminaban el Coliseo con sus cuerpos quemándose en vida, pero ellos estaban gozosos de morir por su Señor y su Salvador, porque entendieron estas palabras que Pedro había dicho y que provienen de Dios. Y nosotros, hermanos, que no estamos pasando por cosas así. Versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11, escudriñando de persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Okay? Era importante para Pedro que demostrara a través de esta mención que no era novedad lo que él les estaba diciendo, que había sido anunciado por los profetas, que estaba escrito desde antes, y de esta forma que entendieran que la salvación era algo mucho más grande para los cristianos afligidos. ¿Por qué? Porque veían que Dios cumplía lo que había inspirado en los profetas, y por ende sería certera la esperanza viva de la promesa en la herencia. Entonces los profetas estaban hablando de lo que Cristo iba a padecer, de los sufrimientos y padecimientos de Cristo y de la gracia de Dios. En Isaías 53 podemos verlo, en el Salmo 22 y en otros pasajes bíblicos. Pedro solo quería animar a estos cristianos que estaban afligidos a que comprendieran la grandeza de la salvación por la cual estaban siendo afligidos. Entonces Pedro les recuerda que por las Escrituras se demostraba que el Espíritu Santo estaba en esos tiempos de los profetas, estaban inspirando a los profetas, porque solo de esta manera podrían predecir y escribir los padecimientos de Cristo y su gloria. Entonces fueron guiados por el Espíritu Santo, y esto afirma que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. De hecho, Isaías 53, allá se profetizó sobre los padecimientos y los sufrimientos del Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 11 escribieron sobre el Mesías que venía en poder y gloria a la tierra para establecer su reino. Entonces esta escritura, pues obviamente a los profetas no les cabía, no la entendían, les resultaba contradictoria. No podían creer que estos dos eventos pudieran suceder al mismo tiempo, ¿no? O sea, persecución, padecimientos y gloria, o sea, no podían entenderlo. Y ellos veían estos dos eventos como dos montañas colocadas una junto a la otra. Pero no pudieron descubrir el valle que se encontraba en medio de las dos montañas, ¿ok? Y este valle, pues, es la iglesia, la iglesia en la cual vivimos. No, ellos no podían concebir que el sufrimiento y la gloria ocurrieran al mismo tiempo, ¿no? Pero entendían que el Mesías venía a sufrir, pero también entendían que venía a reinar. Entonces no podían como que comprender. Entonces nosotros pues ahora sí sabemos que ambos aspectos son ciertos porque tenemos toda la Escritura. Cristo ya vino, Cristo ya murió, tenemos toda la Escritura. Entonces las iglesias pues obviamente ya conocen esto, y esto es esperanza, esto es consuelo, esto es ánimo para seguir. Porque la luz que Pedro estaba arrojando por medio del Espíritu Santo hacía ver que la
La salvación, el ser de Cristo atrae oposición y que es necesaria para nuestra fe y que lleva a una esperanza de vida y realmente eterna. Y vemos que por el final Pedro menciona cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow, o sea, dices, para los ángeles. Entonces aquí estamos viendo que el descubrir poco a poco el plan eterno de Dios es algo que los ángeles anhelan ver. Ellos anhelan ver cómo se va desenvolviendo. Los ángeles han observado las conductas de los seres humanos desde hace siglos. Y ellos están observando nuestras conductas. Primera de Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y en 1 Corintios 11:10 dice, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, Pablo estaba hablando del hombre que no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Entonces, precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debía llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. O sea, el rol estipulado, ¿no? La cabeza es el hombre, la mujer ayuda idónea, el rol estipulado por Dios. Pero el punto aquí es que esto hace que los cristianos nos comportemos de una manera propia, como la de un cristiano. Porque los ángeles observan y los ángeles obran. ¿Para qué? Para que descubran ellos el plan de Dios, para que ellos desdoblen ese peregrino y vean cómo en esa desenvoltura vayan viendo cómo se va desarrollando el plan de Dios. ¿Okay? Entonces, parte del propósito eterno de Dios es demostrar su sabiduría a esos seres angelicales a través de su trabajo de Dios en la iglesia. En la iglesia. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos que Dios quiere que los ángeles miren lo que Él hace con la iglesia, Él cómo va formando, como ese, ¿cómo se llama el que hace el barro? Bueno, como ese que va moldeando el barro, ¿no? El alfarero que va moldeando, Él quiere que vea cómo la iglesia se va formando y obviamente pues los ángeles están interesados en esto y cuando vean cómo se está formando, pues obviamente tengan ese intenso interés y deseen aprender de ello. Ellos anhelan ver y aprender. Ese anhelo tiene la santa curiosidad de ver y disfrutar obviamente las glorias del reino de Cristo, que tienen obviamente cada vez una realización más plena. ¿Ok? Entonces la iglesia ahora comprendemos que hay una obra majestuosa que por gracia nos es ofrecida y que unos la desprecian y otros no, y esto nos debe llevar a que toda la humanidad debería de alabar a Dios con su corazón, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las adversidades. Pero no caigamos en el error de alabar en la adoración, porque a veces eso hacemos, y que solo estemos adorando una simple emoción de alabanzas y no a Dios, porque pasa mucho. Alabemos en verdad, adoremos a Dios con el corazón. Deberíamos adorar a Dios en nuestra vida diaria, no solo los domingos. El Señor debe reinar en nuestros pensamientos, debe reinar y ser visto en nuestras actitudes y en toda acción que ejecutemos. Porque el Señor es digno de recibir toda la adoración, de recibir toda la alabanza y toda la gloria, porque Él es Dios. Él es ese Dios eterno e incomparable. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es nuestra esperanza y herencia que nos espera. Él nos espera en el cielo. Así que Dios derrame su gracia sobre ti y que en verdad dobles rodillas antes de que sea demasiado tarde. De verdad, que Dios bendiga tu vida grandemente. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
eres mi adoración.